Bendiga, hermanos, en esta mañana. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos concede de podernos reunir nuevamente para el estudio de la palabra. Hoy continuamos con nuestro estudio del curso de teología sistemática. Hoy nos toca ver el capítulo 5, la doctrina del pecado. Ya hemos venido hablando de la doctrina de las Escrituras, de la doctrina de Dios, de la doctrina de los ángeles, de la doctrina del hombre. Hoy nos toca hablar de la doctrina del pecado. Entonces, antes de empezar la clase, vamos a orar. Amante y buen Dios, te damos las gracias. Gracias, divino Creador, por la oportunidad que tú nos das. Señor, tú eres bueno y eres maravilloso. Bendigo la vida de mis alumnos. Bendigo sus trabajos, sus familias, sus quehaceres diarios. Padre, siempre pidiéndote la dirección, la iluminación y la sabiduría. Ruego para que todos nosotros seamos bendecidos con este estudio, Señor, de este curso. Padre, te ruego que nos ayudes y ponemos todo en tus manos en esta mañana, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bien, recuerde siempre marcar en su prontuario el capítulo que estamos abordando. Se estaba revisando en el prontuario que el próximo 30 de agosto, o sea, de aquí a 14 días, está planificado el examen número 1 de teología sistemática. Entonces, también está la tarea número 2, ¿verdad? La tarea número 2 que dice, haga una lista de los nombres del Señor Jesucristo y haga una tabla con nombre, significado y cita bíblica. O sea, lo mismo que hicieron con los nombres de Dios, van a hacer ustedes exactamente lo mismo con los nombres del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces van a hacer en una columna, van todos los nombres del Señor Jesús. En la siguiente columna va el significado y en la siguiente columna va la cita bíblica, ¿verdad? O sea que esa es la tarea, la segunda tarea especial o tarea de investigación. Bueno, entonces el 30 de agosto estaríamos planteando el examen número 1 de teología sistemática en la plataforma de Classroom, ¿verdad? Entonces, así es que ya tiene usted ahí, marca en su prontuario o escríbalo ahí aparte, ¿verdad? Tarea y examen. La tarea usted en un día la puede hacer y en un día la envía, hermano. Y usted puede estudiar, son 14 días, tendrá suficiente tiempo para estudiar. El martes yo les estoy compartiendo la guía de repaso para el primer examen, ¿verdad? Entonces no se le olvide, 30 de agosto, examen número 1 de teología sistemática, y tiene usted para entregar su tarea especial o su investigación, la tarea 2, haga una lista de los nombres del Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a empezar. Creo que usted tiene listo allí sus diapositivas. Vamos por el capítulo 5, es un promedio de 19 a 18 diapositivas. Trataremos de abordar lo más importante, ¿verdad? Abordar lo más necesario, lo más importante, porque cuando hablamos del hombre, hablamos de muchas cosas que giran en torno a él, a su realidad espiritual. Por ejemplo, el pecado es una realidad espiritual, sus consecuencias, su culpabilidad, el grado de culpabilidad. También está relacionado el juicio, también está relacionada la salvación, también está relacionada la justificación. Hay muchos temas relacionados en torno a la realidad espiritual del hombre. Vamos a ver entonces con la diapositiva número 1. Leemos que Dios, después de su obra de la creación, consideró a todo bueno en gran manera. Empero,
una pequeña observación nos convencerá de que existen muchas cosas que no son buenas. Maldad, iniquidad, opresión, luchas, guerras, muerte, sufrimiento. Y naturalmente surge la pregunta de qué manera entró el pecado en el mundo. Esta pregunta ha dejado perplejo a muchos pensadores. La Biblia tiene la respuesta de Dios. Aún más nos dice lo que verdaderamente es el pecado. Mejor aún, nos revela el remedio del pecado. Bueno, cuando nosotros hablamos de el hombre y su posición con Dios, lógicamente estaríamos hablando de dos temas o de dos polos opuestos. Número uno, el grado de comunión perfecta que el hombre poseía en su momento de ser creado. Una comunión intachable, una comunión inquebrantable en la presencia de Dios. Una comunión de tal manera que le permitía a Adán conversar con Dios frente a frente. Esa comunión no solamente representaba para Adán el vínculo perfecto con su Creador, sino que también esa comunión en estado de perfección sujetaba a la creación misma, a esa misma comunión. Esto quiere decir que el hombre era el eslabón perfecto entre Dios y la creación. Cuando hablamos del polo opuesto, ¿verdad? Hablamos del estado de pecado del hombre. Lógicamente también cabe mencionar su ruptura de la comunión con Dios, porque el pecado rompe la comunión con Dios, ¿verdad? La quebranta la comunión con Dios. Entonces, cuando el hombre pasa de un estado de santidad perfecta a un estado de culpabilidad y pecado, también la creación se sumerge con él en el fondo del abismo del pecado. Y ahí aparecen consecuencias tremendas en la creación y consecuencias tremendas en la vida espiritual del hombre. Entonces, hablar del hombre y su comunión con Dios o su relación con Dios también equivale a decir una realidad tangente, una realidad clara ante nosotros como lo es el estado de pecado del ser humano. Y de ahí podemos también mencionar una consecuencia tremenda. Todos los seres humanos que nacen no en la elección del pecado, ya nacen en pecado. Entonces, la Biblia no solo muestra el origen, la causa, el medio por el cual o donde surgió el pecado. No solamente menciona eso, menciona la solución al pecado, ¿verdad? Entonces vamos avanzando, hermanos, porque son muchas diapositivas. Vamos dándole un preámbulo un poquito más pragmático. Veamos la realidad del pecado, diapositiva número 2 del capítulo 5. No se necesita argumentar la cuestión relativa a la realidad del pecado. Tanto la historia como la propia conciencia del hombre atestiguan con abundancia la cita verdad. Empero se han propuesto teorías que ahora niegan o presentan erróneamente o restan importancia al pecado y su naturaleza. Bueno, podemos nosotros sintetizar esto y decir, el pecado es una realidad. Póngalo donde lo ponga, llévelo donde lo lleve, es una realidad. Está en la sangre de la persona, está en la sangre de todos nosotros. Nosotros tenemos dos viabilidades: o determinamos vivir en un estado de santidad, apartados para Dios, o determinamos vivir en un estado de corrupción moral, porque eso está en la sangre del hombre. No se puede eliminar. Lo único que lo puede eliminar para siempre es la muerte, pero para eso existe el camino de la salvación, para preservar el alma del eterno juicio y así redimir al hombre por la misericordia de Dios. Entonces, el pecado es una realidad, ¿verdad? Y vamos a ver algunos
algunos pensamientos, ¿verdad? Algunas teorías que presentan o que hablan los hombres de ciencia y de religión en relación al pecado. Vamos a ver el ateísmo, diapositiva 3 del capítulo 5. Al negar la existencia de Dios, el ateísmo niega también el pecado, puesto que en sentido estricto podemos pecar solamente contra Dios, porque no hay ninguna autoridad moral más grande que Dios. Entonces, todo lo que quebrante la moralidad, esto es pecado en toda la índole, en todas las esferas, en todos los estratos sociales, ¿verdad? Pecado es pecado. Entonces, eso quiere decir que como existe un principio de santidad moral perfecta llamado Dios, todo lo que represente pecado en el hombre, sea por acto o por omisión, quebrantará y ofenderá a la ley perfecta, a la deidad perfecta y moralidad llamado Dios. Entonces, para el ateísmo, como no existe Dios, entonces no existe el pecado, porque solo contra Dios se puede pecar. Ahora, dice acá, el hombre puede ser culpable de hacer lo malo en relación con los demás. Quizá practique el vicio en relación consigo mismo, pero solamente en relación con Dios, estas cosas constituyen pecado. En el análisis final de las cosas, toda mala acción está dirigida contra Dios, pues el hacer el mal es desobedecer la ley del bien, y el bien es la ley de Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo en su momento el hijo pródigo. El hombre, por lo tanto, necesita perdón basado en la provisión divina de la expiación. Entonces, tenemos dos cosas importantes aquí. Una, para los ateos no existe el pecado de moralidad, porque no existe Dios para ellos. Entonces, por tanto, eso se utiliza como un libertinaje para hacer lo que ellos quieran. Ellos dicen, bueno, hay cosas que el hombre puede hacer malas que van a afectar su relación con su prójimo, y pueden ser culpables de ello, pero no podemos decir que es pecado contra Dios porque para nosotros no existe Dios. Ahora, otra cosa importante podemos encontrar acá en este párrafo, y es la siguiente. El hombre, sea que sea chino, sea que sea anglosajón, sea que sea hindú, sea que sea gentil, griego, etcétera, etcétera, amados hermanos, necesita el perdón de Dios, necesita la expiación, necesita agenciarse, apropiarse el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque el pecado es una realidad global. El pecado es una realidad global. Así es que, como tenemos una realidad condenatoria, como lo es el pecado, necesitamos también la realidad salvicia, que es la gracia y el perdón de Jesucristo, el perdón de Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted que enseña la palabra, usted que pastorea, usted que es mentor, usted que es maestro en sus respectivas congregaciones, debe de conocer esto. Los ateos niegan a Dios y por tanto niegan el pecado. Pero hay una cosa importante en esto. El hombre donde viva, sea quien sea, posea la nacionalidad que sea, necesita el perdón basado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver el pensamiento número 2, el determinismo. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de esta teoría que afirma que el libre albedrío es un engaño y no realidad. Nos imaginamos que somos libres para escoger cuando en realidad nuestra elección es dictada por estímulos internos y por circunstancias fuera de fuera de nuestra elección o de nuestro dominio.
El humo que sale de la chimenea quizá piense que es libre, mas asciende en virtud de leyes inexorables. Siendo así, una persona no puede comportarse de una manera distinta a la que lo hace, y hablando en términos precisos, no se le debe elogiar por lo bueno que hace, ni censurarle por lo malo. El hombre es simplemente un esclavo de las circunstancias. Esto es lo que afirma el determinismo. Para ellos no existe el libre albedrío. Para ellos el hombre es un títere de las circunstancias. Entonces, por lo tanto, si no existe el libre albedrío, para ellos no hay una manera de que ellos puedan, pero no hay una manera para ellos de que el hombre posea libertad. Según el determinismo, el hombre cree que es libre, pero no es libre, sino que es esclavo de sus mismas circunstancias. El hombre es libre. El hombre posee libertad, posee libre albedrío. El hombre tiene la capacidad de decidir si va a escoger el bien o va a escoger el mal. Está en él. Recuerde que hablamos la clase pasada que el corazón es el centro de mando del hombre. Allí es donde el hombre decide servir a Dios o servirse a sí mismo. Entonces, por tanto, el libre albedrío es una realidad. Aunque el determinismo diga que no, todos los hombres nacidos en este mundo poseen libre albedrío. Tienen la libertad. Por eso Jesús, cuando hizo el llamado, si alguno quiere venir en pos de mí, no dio una orden directa de que lo sigan. Simplemente apeló a la voluntad humana. Si alguien quiere, si alguien decide, entonces tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Si alguno me sirve, donde yo esté, él estará conmigo. Entonces todo esto es porque este llamamiento ofertativo de Cristo es porque existe el principio del libre albedrío. Él no puede violentar lo que Él entregó. Dios le entregó a Adán y a Eva el libre albedrío y les dijo, su justicia le dijo prácticamente, adviérteles, de todo árbol frutal podrán comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no podrán comer. Esto quiere decir, ustedes tienen la libertad para hacer y deshacer, pero cumplan mi ordenanza. Lo que no está para ustedes no es para ustedes. Es el mismo principio de hoy. Nosotros tenemos el libre albedrío. Usted tiene la capacidad de decidir qué es lo que va a ser agradable para usted o para Dios, o qué es lo que no va a ser agradable, qué es lo que va a hacer usted que no sea agradable para Dios. Todos tenemos el libre albedrío. Vamos avanzando. El hedonismo, según la diapositiva, creo, número 4 del capítulo 5, el hedonismo, esta palabra procede de una raíz etimológica griega que significa placer. Cuando hablamos de etimología, en cualquier campo de la literatura, hablamos de la raíz del verbo. O sea, cuando alguien dice etimológicamente hablando, estamos diciendo el verdadero significado de la palabra. La raíz de donde procede esta palabra. Entonces, hedonismo es derivado de una raíz, ¿verdad? De una raíz griega que significa placer. Se trata de una teoría que mantiene que el mayor bien de la vida es el disfrutar de los placeres y evitar el dolor. De manera que lo primero que uno debe de preguntarse es, ¿me proporcionará placer? Y no es justo. No todos los hedonistas viven en una vida viciosa, pero la tendencia general del hedonismo es pasar por alto el pecado y dorar la píldora con designaciones como la siguiente. Bueno, debilidad, tropezón, fue un capricho, fue un entusiasmo juvenil, embarazó la muchacha, la corista de la iglesia, fue un resbalón, fue una debilidad que tuve,
se enamoró de la esposa del hermano o de la pastora, se enamoró de la mujer de su prójimo o se enamoró del esposo de su hermana. Es una debilidad. El hedonismo es un engaño diabólico. ¿Por qué? Porque saca de contexto la realidad horrorosa del pecado. Ellos dicen de que todo lo que sea placer para ellos es bueno. Todo lo que satisfaga sus deseos carnales, todo lo que satisfaga sus deseos pecaminosos. Entonces para ellos, por supuesto, no existe rango, no existe magnitud de pecado, no existe nada de eso. Ellos suavizan todo esto, ¿verdad? Lo maquillan diciendo, es una debilidad, es un tropezón, es un capricho, es un entusiasmo, o sea, una emoción juvenil. Le dio calentura juvenil y salió embarazada la muchacha. Disculpan el pecado con dichos como lo siguiente: errar de humanos, lo que es natural es hermoso y lo que es hermoso es bueno. Esta teoría oculta tras el sistema moderno de enseñanza que aboga la expresión libre de la individualidad. En una palabra, para no seguir hablando de esto, los hedonistas glorifican el placer en todos sus estratos sociales y esferas. En toda su extensión de la palabra, lo glorifican. Todo aquello que le pueda producir placer, para ellos es bueno. Entonces, como el placer es venerado y ocupa el primer lugar en el corazón de los hedonistas, por tanto no pueden distinguir la magnitud de su pecado hacia Dios y lo disfrazan, lo maquillan con expresiones burdas como errar es de humano. La Biblia dice: alma que pecare, de cierto morirá. Mas gracias sean dadas a Dios, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces ahí está la solución. El pecado es una realidad. El pecado sigue destruyendo el género humano en toda la extensión de la palabra. Aparecen pensamientos filosóficos, religiosos, como los hedonistas, como los deterministas, como los ateos, ¿verdad? Para tratar de que el hombre no comprenda la magnitud del pecado y su horrible consecuencia, como en el juicio eterno en el infierno. Eso es lo que trata de hacer el diablo a través de estos pensamientos filosóficos, religiosos. Pero la realidad de la Biblia es clara: alma que pecare, de cierto morirá. Entonces los hedonistas están en un terrible engaño. Vamos a ver la ciencia cristiana. Según la diapositiva número 5, la ciencia cristiana niega la realidad del pecado. Esta está peor todavía, porque al negar la realidad del pecado no enseña que existe un pecado o el pecado en sí. El pecado, dice, no es algo positivo, sino simplemente la ausencia de lo bueno. Oiga lo que nos tiene en la desgracia en la que estamos, en términos espirituales, en términos de globales, en todos los términos. El pecado nos tiene así. Y la ciencia cristiana, si más no me equivoco, su creadora Elena White, una profetisa perdida del mapa, nunca acertó con sus profecías. Eso lo vamos a ver en Apologética, la secta falsa. La ciencia cristiana fue creada por Elena White y dice que el pecado es simplemente la ausencia de lo bueno. El que el pecado tenga existencia verdadera es un error de la mente mortal. Oiga, el que el pecado tenga existencia verdadera es un error de la mente mortal. El hombre piensa que el pecado es verdadero, real, y por lo tanto su pensamiento necesita corregirse. Pero después de observar que el pecado y la ruina son muy reales en el mundo, parece que este error de la mente mortal es casi tan malo como lo que las personas criadas a la antigua denominaban pecado.
Las Sagradas Escrituras denuncian el pecado como violación positiva de la ley de Dios. Es una ofensa real que merece verdadero castigo en un infierno. Elena White y la ciencia cristiana han aportado el más grande error religioso que podemos conocer. Sacar del contexto la realidad del pecado es convertir a los feligreses en simples animales. ¿Por qué? Porque si sacan el pecado de la existencia, entonces cada quien puede vivir como le da la gana. Por supuesto, este tipo de falsas creencias lo que hacen es fomentar la existencia de una economía floreciente dentro de sus congregaciones. Seguimos entonces avanzando. Ahora vamos a ver la evolución. Diapositiva número 6. La teoría de la evolución considera que el pecado como la herencia de animalidad del hombre, considera el pecado como la herencia de animalidad del hombre primitivo. Por lo tanto, en vez de exhortar al pueblo en el sentido de descartar al viejo hombre o al viejo Adán, sus proponentes debieran aconsejar de descartar el viejo mono o el viejo tigre. Como hemos visto, esta teoría de la evolución es antibíblica. Además, los animales no pecan, viven de acuerdo a su naturaleza y no experimentan conciencia de culpabilidad por el proceder de esa manera. Nadie ha visto a un león llorando porque mató una gacela. Nadie ha visto a un tigre llorando porque mató un animalito indefenso, porque sentía culpabilidad. No, esa es la naturaleza de los animales. La evolución lo que quiere es defender su teoría y colocarla siempre en el primer estrato. Sacar al pecado del camino. El pecado es una realidad. Sea hombre primitivo o no, el pecado está allí en el corazón humano. Entonces lo importante de todo esto es conocer en las Escrituras que el pecado es una realidad permanente, que solo la sangre de Cristo puede eliminar sus consecuencias espirituales delante de Dios. Vamos avanzando. ¿Cuál es el origen del pecado? Diapositiva número 7, el tercer capítulo del Génesis da las claves que caracterizan la historia espiritual del hombre. Y mire la historia espiritual del hombre cómo está trazada. Tentación, pecado, culpabilidad, castigo y redención. Avanzamos. Vamos a ver la tentación. Vamos a ver la tentación. Diapositiva 8, tentación. La posibilidad de la tentación. El segundo capítulo del Génesis proporciona el fondo de la narración de la caída del hombre. Habla del primer hogar del hombre, su inteligencia, su servicio en el huerto del Edén. Por eso es que es imposible creer que el famoso Pithecanthropus, es imposible creer que el hombre de Neandertal, es imposible creer que aquellos hombres cavernícolas que la ciencia habla, que escribieron aquellas marcas en aquellas cuevas hace miles de millones de años, puedan ser descendientes de Adán. Jamás. No es posible, porque que yo tenga por sabido, si usted se va a la Biblia, cuando Adán despierta a la creación, a la realidad, las primeras palabras, Adán pudo hablar. Y cuando Dios le hizo a su mujer, dijo: esta es mi esposa, o esta es mi mujer, ella será llamada varona. O sea, vemos a un hombre inteligente, vemos a un ser hablante, no vemos a un ser que balbucea palabras,
No vemos a un ser que habla un dialecto no entendible. Vemos a un ser inteligente, superdotado, con una capacidad para hablar enorme. Entonces, por eso es que decimos acá que el hombre poseía inteligencia. Su servicio en el huerto del Edén, los dos árboles y la primera boda, claro, con su esposa Eva. Se hace mencionar particular de los árboles del destino, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Esos son los dos árboles del destino. El destino de la vida eterna con el árbol de la vida y el destino de la muerte eterna con el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Estos dos árboles representaban un sermón ilustrado que les dicen constantemente a nuestros primeros padres: si seguís el bien y rechazáis el mal, tendréis vida. Y no es esta en esencia la senda de la vida tal como se encuentra por todas las Sagradas Escrituras. Es lo mismo. Es el mismo mensaje de hoy. Si sigues el bien, te irá bien. Si sigues el mal, te irá mal. Otros dicen por ahí, todo lo que empieza mal, termina mal. Entonces, ¿existe una posibilidad de la tentación? Sí, en todos los campos de la vida. En todos los ámbitos de la vida existe la posibilidad de la tentación. Y desde el libro de Génesis capítulo 2 en adelante, vemos nosotros que siempre el hombre ha estado expuesto a la tentación. Solamente que Dios siempre ha esperado del hombre que le diga no a la tentación y sí a su soberana voluntad. Vamos por la diapositiva 104. La fuente de la tentación. Dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es razonable inferir que la serpiente, que por entonces debe haber sido una criatura o un ser hermoso, fue el agente empleado por Satanás, que había sido ya arrojado del cielo antes de la creación del hombre. Bueno, vamos a ver si es. Por esta razón se describe a Satanás como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Satanás por lo general trabaja por medio de agentes. Cuando Pedro sin mala intención trató a su maestro de que siguiera la senda del deber, el Señor vio más allá de Pedro y dijo: quítate delante de mí, Satanás. En este caso, Satanás procedió por medio de uno de los amigos de Jesús. En el huerto del Edén, empleó a una criatura de la que Eva no desconfiaba. Bueno, hay muchas cosas que se dicen en relación a todo esto. Una de ellas es que la serpiente no era la serpiente de hoy, fea, desagradable, temible, asquerosa. No, según dicen algunos hombres eruditos, dicen que la serpiente tenía patas, podía caminar, era bella, era bonita, era agradable, no era ofensiva. Bueno, ningún animal en el estado de perfección, ningún animal era ofensivo. No había ningún animal por el cual se podía desconfiar porque todo estaba en perfecta comunión. Había unidad, había comunión. Había santidad, no había ningún ser malvado en la creación de Dios. Pero el enemigo, lejos de que usó la serpiente o pudo haber utilizado otro animal, el enemigo, Lucifer, es la fuente de la tentación. De él proviene la tentación. No voy a enredarle la vida describiendo algo que no podremos entender. Pero sí le voy a decir, Lucifer es la fuente de la tentación. Dios no puede tentar a nadie. Mucha gente dice ignorantemente, Dios que nos está tentando. No, Dios prueba
pero no tienta. Porque hay una diferencia grande entre tentación y probar. El tentador tienta para hacerte caer. No tiene ninguna intención de probarte. No tiene ninguna intención de ver si tienes fe. La intención de él es hacerte caer como hizo caer a Adán y a Eva. Y después burlarse. Y después subir a la presencia de Dios y acusarte. Mientras que cuando Dios prueba nuestra fe, es que permite un problema o una circunstancia difícil en nuestra vida para ver cómo está nuestra fe. Lógicamente, esta prueba no puede ser mayor a la fe que nosotros tenemos. Porque el propósito de Dios no es destruirnos, es probarnos. Entonces, Dios permite una prueba y también da la salida. Que conste, en el momento de la prueba, en todo el recorrido de la prueba, Dios está allí con nosotros para socorrernos. Fue lo que hizo Dios con Israel a lo largo de su camino en el desierto, que allí siempre estuvo Dios con ellos. Mientras que la tentación es para hacerte caer. Es para hacerte caer. Y que conste, la tentación empieza con poquito. De poquito en poquito, en poquito, en poquito, hasta que lo persuadió, cautivó sus emociones y lo hizo caer. ¿Verdad? Tentación fue la que recibió José cuando la esposa de Potifar lo quiso violar. Eso fue una tentación. ¿Y qué fue lo que hizo José? Prefirió salir huyendo. Entonces, que quede claro, la fuente de la tentación es Lucifer o Satanás y su propósito es hacer caer. Mientras que Dios no puede tentar a nadie porque Él es un ser moralmente perfecto. Su santidad es perfecta, entonces no puede ser tropiezo a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, por tanto, lo que hace Él es probar nuestra fe. Avanzamos. Diapositiva 105. Culpabilidad. Bueno, está un poco saturada esta diapositiva, pero vamos a leer un poquito. Nótese las evidencias de una conciencia culpable. Fueron abiertos los ojos. Número 2, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Número 3, oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día y se escondieron. 3 evidencias de la conciencia culpable. O sea, cuando ya la conciencia despierta y sabe lo que hizo. En otras palabras, Adán y Eva habían pasado del estado de inocencia al estado de conciencia. Ya eran conscientes de lo que hacían. Entonces, se les abre los ojos. Bueno, siempre los tuvieron abiertos físicamente, pero espiritualmente se abren los ojos y lo primero que se dan cuenta es que están desnudos. Entonces, como es un ser moral, ¿qué es lo que sucedió? Se dieron cuenta y sentían vergüenza. Y número 2, cosieron hojas de higuera. Mire, cosieron hojas de higuera. O sea, se hicieron túnicas, pues. Por supuesto, no es un hombre cavernícola. No es un ser irracional. No es un ser mitad animal, mitad hombre. Jamás. Es un ser pensante, entendido, sabio, superdotado. Dijo, no, amor, vamos a hacernos unas vestiduras porque a mí me da pena que usted me mire desnudo. Eso es cuando ya está en pecado. Y número 3, claro, lo que el hombre en pecado no resiste, oír la voz de Dios que te llama a cuentas. Dios llamó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasa? Que ya no te encuentro donde siempre nos veíamos. Te estoy esperando. ¿Dónde estás, hijo? ¿Qué pasa? Que no sales. ¿A dónde estás? Y tuvieron que salir porque no resistieron el llamado de Dios. No resistieron la voz del Creador. Es que tuve pena, dijo, que me vieras desnudo. ¿Y a ustedes quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les dijo? No, es que ya empezó el debate ahí, ¿verdad? Bueno.
Gloria a Dios. Bien, vamos diapositiva 106. Castigo de la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Estas palabras indican que en cierta época, bueno, la serpiente era un animal hermoso, erguido, mas ahora porque se convirtió en el instrumento de la caída del hombre. Bueno, aquí hay muchas cosas que diferir o que disertar. ¿Es posible que el animal tuviese conciencia? Porque ningún animal tiene conciencia. Entonces, por lo tanto, no se le podría culpar de juicio a alguien que fue invadido o manipulado por un ser angelical superior. No podía decir, no podía tener ningún grado de culpabilidad porque no pensaba. Es posible que este animal tenía conciencia y le permitió a Satanás utilizarlo. Entonces, por tanto, Dios lo castigó. Eso es mi posición, no es mi doctrina, no es mi punto teológico, es mi pensamiento, porque si conozco yo a un Dios tan justo como Dios, no puede culpar a nadie que no tenga culpabilidad. Entonces, si el animalito no tenía conciencia y el diablo lo invadió, si el animalito tenía conciencia y el diablo lo conquistó y él se dejó utilizar, entonces tenía grado de culpabilidad y por tanto Dios lo castigó. Esa es mi conjetura. Entonces, por eso la serpiente ahora se arrastra por el suelo, ¿verdad? Sutilmente. Es un ser venenoso, a algunos, a otras no, pero siempre son asquerosas y repudiables. Vamos a ver el castigo de la mujer, diapositiva 107. A la mujer dijo, aquí sí hay un problema: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y a tu marido será tu deseo, y él te gobernará. Él se enseñoreará de ti. Bueno, es una palabra castellana, ¿va? Pero lo más seguro es, él te gobernará. Génesis 3:16. ¿Podemos decir algo de esto? Bueno, es posible que en cuanto a la pareja, en el principio, los dos iban a poseer un grado de autoridad compartida equitativa. Porque las palabras del Señor no salen por inercia, no salen por casualidad. Dios dijo, y a tu marido será tu deseo, y él te gobernará a ti. O sea, él será la cabeza de ti. Bueno, un escritor dijo lo siguiente: la presencia del pecado ha sido la causa de mucho sufrimiento en las formas precisamente indicadas aquí. Con respecto al hecho de dar a luz, no hay duda que en este momento crítico y de ansiedad en la vida de la mujer, que es algo horrible, el recuerdo de las malas acciones del pasado la atormentan particularmente, a hacer el proceso más doloroso y peligroso para las mujeres que para los animales. El pecado ha empañado todas las relaciones de la vida, incluso la vida matrimonial. En muchos países la mujer es prácticamente la esclava del hombre. La posición de niñas viudas y niñas madres en la India es comentario elocuente y horrible del cumplimiento de esta maldición. Hay países donde las niñas de 8 años ya las piden como esposas. Uno de los países es Pakistán. El vecino adulto, viejo rabo verde, va donde el vecino y ve que la niña de 8 años, de 9 años, está bien bonita y la pide como esposa. Y como es una ley, como es una cultura, entonces el vecino tiene que darla, obviamente con el protocolo de la ley, como una esposa. Y vemos a viejos chucos antihigiénicos casados
con niñas de 8 años, de 10 años. Cosa que la Biblia lo prohíbe en todo. Pero es la maldición del pecado. Es la maldición del pecado que el enemigo utilizó los efectos del pecado para seguir haciendo más grave el asunto del hombre con Dios. Que la mujer pariera a sus hijos con terrible dolor y tormento es una causa, es un efecto del pecado. Las cosas no iban a ser así. No sé cómo iban a ser, pero considero que el alumbramiento iba a ser sin dolor, por supuesto. Sufre más la mujer que los animales. Entonces, estos son los efectos terribles del pecado en la vida de la mujer. En otros países como en Afganistán, como en África, como en la India, la mujer es un objeto del hombre. Punto y final. Es un efecto terrible del pecado en la mujer. Bueno, vamos a ver el castigo del hombre, diapositiva 108. Al hombre se le había designado ya el trabajo, mas el castigo consistiría en lo arduo del trabajo y de las desilusiones y disgustos que acarrea. Se especifica la agricultura en particular, puesto que ha sido a través de los siglos una de las ocupaciones más necesarias de la raza. En forma misteriosa, la tierra y la creación toda en general han sufrido también la maldición de la caída de su Señor, el hombre. Están destinadas a compartir también su redención. Esa es la idea expresada según Romanos 8:19. Tenemos ejemplos de versículos que predicen la remoción de la maldición de la tierra durante el milenio, además de la maldición de carácter físico que ha caído sobre la tierra. Es también cierto que la obstinación y el pecado del hombre han contribuido a hacer más difíciles las condiciones de trabajo. En el principio decíamos que el hombre en su estado de perfecta santidad también sujetaba a la creación, a la comunión con Dios. Pero cuando el hombre, el rey de la tierra, el señor de la tierra, le entrega todo su dominio y todo lo que Dios le había dado a Satanás, entonces la tierra también se sumerge con él en el pecado y sus efectos. Tal es el grado de que hoy la tierra no produce lo mismo de antes. No produce lo mismo que hace otros años atrás. Vemos el efecto del cambio climático en nuestro tiempo, donde en verano vemos invierno y donde en invierno vemos verano. Vemos exceso de verano triplicado o cuatriplicado en algunas regiones. Vemos un invierno crudo en algunas regiones donde solamente era un invierno sencillo. La cosa está mal. ¿Por qué? Porque esto va degradándose a tal grado que puede llegar a un día en que la tierra no nos pueda tener más, no nos pueda sostener más, porque todo está distorsionado. Ese es el efecto del pecado del hombre, del primer hombre, sobre toda la creación que estaba bajo su dominio. Adán no comprendió, no tuvo la capacidad de obedecer a Dios. Él entendía que Él era el número uno, Él entendía que Él era el Señor, Él entendía que era mucho en la tierra, pero no pudo entender que no se debía desobedecer. Seguimos avanzando. Vemos la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, la Biblia tiene una variedad de términos para describir el mal moral que nos dice algo de su naturaleza. Un estudio de estos términos en el hebreo y griego originales nos proporcionará la definición bíblica del pecado. La enseñanza del Antiguo Testamento dice: las diversas palabras hebreas presentan al pecado operando en las siguientes esferas. Mire usted el pecado a dónde opera realmente.
En la esfera de lo moral, las siguientes son las palabras empleadas para expresar el pecado en esta esfera. Bueno, esta es una terminología que viene ahí, errar al blanco. Quiero decir algo, la esfera de lo moral. Dios le entregó al hombre una moralidad limpia. ¿Y cómo es el pecado prácticamente en lo moral? Es como la gota de café negro que cae en la camisa limpia y blanca de la persona. Allí está. Se metió a lo moral, se metió a lo limpio y empezó a contaminar, a tal grado que aquello que era limpio desapareció. ¿Por qué? Porque el pecado lo carcomió, lo contaminó, lo revirtió y ya no existe un indicio de moralidad. Eso ocurre con aquellos creyentes que están bien en el Señor, que están consagrados con Dios, que se han apartado para Dios, pecan deliberadamente, pecan y ese pecado comienza a carcomer, comienza a invadir, comienza a conquistar, de tal manera de que aquella luz se va opacando, hasta que no queda ningún indicio de luz en la vida de esa persona y la tiniebla del pecado lo ha invadido. Eso es el campo de la moralidad. La esfera de la conducta fraternal. Para los pecados en esta esfera, el vocablo empleado significa violencia o conducta perjudicial, arrojando a un lado la influencia morigeradora de la ley. El hombre maltrata y oprime a sus semejantes. ¿Cómo se emplea o cómo se le denomina o cómo designar la violencia, el pecado entre los hermanos, entre las familias? Cuando vemos violencia, cuando vemos el hijo mata al papá, el papá mata al sobrino, el papá mata al hijo, el hijo mata a sus hermanos y mata a su mamá, el hijo viola a sus hermanas, eso se llama violencia, pero es el pecado. Es el pecado en la esfera de la conducta fraternal. En la esfera de la santidad, inciso C, los vocablos empleados para describir el pecado en esta esfera dan a entender que el ofensor ha estado en relaciones con Dios. Bueno, ya habíamos hablado de esto. Cuando alguien está en comunión con Dios, está en un estado de santidad, está apartado para Dios, se cuida, se guarda para Dios, tiene un grado de santidad. Pero ¿qué pasa con el pecado? Rompe la comunión con Dios. Rompe la comunión con Dios, rompe la comunión con los hermanos, rompe el deseo de ir a la iglesia, lo rompe todo. Todo. Y lógicamente empieza a señalar culpables y a buscar y a embarrar gente. O sea, en lugar de reconocer que su pecado lo llevó a esa condición, que nadie lo empujó, sino que solito buscó pecar. Entonces ese es el pecado en la esfera de la santidad. Rompe toda comunión, toda hermandad, toda paternidad, lo rompe todo. Vamos a ver la esfera de la verdad. Diapositiva 111. Los vocablos que describen al pecado en esta esfera recalcan el elemento engañoso y vano del pecado. Los pecadores se conducen y hablan con falsedad, presentan erróneamente la verdad y dan falso testimonio. Esta actividad se denomina vanidad, es decir, vacía, carente de valor. El primer pecador fue mentiroso. El primer pecado comenzó con una mentira y todo pecado contiene el elemento del engaño. Entonces, en la esfera de la verdad, ahí está el pecado presente cuando se habla lo contrario, la falsedad. Hay que tener cuidado con los falsos maestros, hay que tener cuidado con los falsos profetas, hay que tener cuidado con los falsos hermanos que no son sinceros, que son simplemente gente hipócrita y vanidosa. Hay que tener mucho cuidado porque allí también está el pecado. Bueno, ¿qué dicen las enseñanzas del Nuevo Testamento en torno al pecado? En la diapositiva 112 dice errar al blanco, deuda,
desenfreno, el pecado es la transgresión de la ley, el pecador es un rebelde e idólatra, pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento escoge su propia voluntad antes que la ley de Dios, pues peor aún se convierte en ley para sí mismo y por tanto hace un Dios de sí mismo. Bueno, esas son algunas enseñanzas que están en el Nuevo Testamento en relación al pecado. Pablo en cierto momento dijo que era una deuda y que ya había sido pagada por el Señor. También dice de errar al blanco. Bueno, ese es un concepto común para hablar referente al pecado. Vamos a ir avanzando. En la diapositiva 113 dice, inciso D, desobediencia. También se le llama en el Nuevo Testamento desobediencia, o sea que los hermanos que les gusta desobedecer son pecadores, hermanos. Sí, son pecadores. Cuando el pastor le da una orden a un hermano o le asigna algo a un hermano y no le obedece, sino que hace lo que él quiere, es un pecador, es un desobediente. Inciso E, transgresión o pasar de los límites, también es pecado. Caída, derrota, dice que también es impiedad, error. Bueno, hay un montón de designaciones. ¿Qué pasa con las consecuencias del pecado? Diapositiva 114. La primera que vamos a encontrar es debilidad espiritual. Daño a la imagen divina. El hombre no perdió por completo la imagen divina, puesto que aún en su condición caída se lo considera como criatura hecha a la imagen de Dios. Verdad expresada por el dicho popular de que hay algo de bueno en lo más malo de los hombres. El doctor Maudsley, el gran médico alienista de nacionalidad británica, afirma que la majestad inherente de la mente humana se evidencia aún en la ruina provocada por la locura. Pero aunque no se ha perdido por completo, la imagen divina en el hombre ha sido gravemente dañada. El Señor Jesucristo vino al mundo para hacer posible para el hombre el reconquistar la imagen divina al ser recreado en la imagen de Dios según Colosenses 3:10. Bueno, habíamos dicho que el pecado va degenerando y va degradando. Pero me llama la atención la debilidad espiritual. Pregunto yo, ¿podrá un pastor predicar tan ineficientemente como para que sus ovejas estén débiles espiritualmente? ¿O por qué existe la debilidad espiritual en el creyente? Si siendo que la palabra, por muy ineficiente que la predique un pastor, que carezca de muchas preparaciones, etcétera, etcétera, siempre tiene poder. La palabra es poderosa en sí misma. La pueda predicar Guille Ávila o la pueda predicar el hermano más humilde de la creación. Ella tiene poder en sí mismo. Entonces, ¿por qué existe debilidad espiritual? Porque hay presencia de pecado en el corazón del creyente. Y le estoy diciendo, no solamente puede ser el adulterio, porque cuando hablamos de pecado, la mente inmediatamente se traslada a la fornicación o el adulterio. No, uno de los pecados más terribles en el creyente es la mentira. La mentira daña. La falsa religiosidad daña. La falsa conversión daña. Entonces produce debilidad. Otro pecado también que debilita es cuando el creyente se junta con el impío. Se junta en comunión con el impío, lo debilita esa intimidad, esa relación. Entonces, las consecuencias del pecado son graves. La imagen divina del hombre se ha dañado, sí se ha dañado gravemente. Gravemente se ha dañado.
La única parte donde usted la puede recuperar es en el nuevo nacimiento. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque la primera criatura fue dañada. La primera imagen fue dañada. Entonces el que se va renovando internamente conforme a aquel que lo llamó, Cristo Jesús, esa es la verdadera imagen divina de Dios en el hombre. Y esta imagen divina representa santidad, justicia, amor, paz, bondad, misericordia, equidad, perdón. Muchas cosas que posee la imagen divina de Dios en el hombre. La primera imagen, la primera identidad fue dañada. Pecado original. El pecado original viene en la sangre de los seres vivos, de los seres humanos que nacen. A partir de Adán para acá, todos nacemos en pecado original. Ahí viene en nosotros, solo que mientras somos bebés, somos niños, ese pecado no se ha apoderado de nuestra conciencia. Por tanto, en ese estado de inocencia es en el que fuimos creados, porque según le expliqué yo, el espíritu y el alma, el Señor la aporta en el momento en que el ser vivo está siendo formado en el vientre de la madre, y por eso es que el pecado en el niño, en el bebé, en el estado de inocencia, hasta que llegue la edad de inocencia, no se ha apoderado de él, pero llega un momento en donde despierta por los factores externos que existen, despierta en el estado de pecado en el niño, y puede ser que hasta tenga 11 o 10 años y sea una persona tan inocente, tan limpio de mente, tan puro, ¿verdad? Yo conozco niños así, pero las cosas externas de la vida, la contaminación moral que existe, hacen que eso se despierte y por tanto se apodera del espíritu y el alma, hasta que viene la conversión. Bueno, avanzamos. Diapositiva 115 sería el Señor Jesucristo. Bueno, aquí vamos a llegar. Aquí terminamos con el capítulo 5 de nuestro prontuario, el pecado. Si tiene preguntas, si tiene observaciones, si algo no le quedó claro, usted me escribe al privado, el WhatsApp. Me escribe al privado, ¿verdad? Ahí me dice, pastor, fíjate que no entendí esto, ¿me lo puede explicar? Con gusto se lo explico. Entonces, instrucciones para el 30 de agosto, usted me tiene que mandar la tarea de los nombres del Señor Jesucristo. ¿Cómo le dice la Biblia al Señor Jesucristo? ¿Verdad? Ya saben, en una columna los nombres, en otra columna el significado y en otra columna la referencia bíblica. Exactamente como me hizo la tarea de los nombres de Dios. Y para esa fecha estará pactado en Classroom el examen número 1 de teología sistemática. ¿Ok? Teología sistemática. No se le olvide que debe de estar al día con sus tareas. No se deje amontonar tareas. No se deja amontonar tareas, ¿verdad? Así es que, hermanos, Dios le bendiga. Vamos a orar. Estoy pensando, mis hermanos, no sé si para fin de este mes necesito tener una reunión con todos los alumnos. Necesito hablar de un tema muy importante con todos los alumnos porque vamos avanzando con el instituto y yo necesito hablar de un tema muy importante con todos los alumnos. Así que por favor estése pendiente. Trataré de encontrar el horario que nos pueda tener a todos conectados, ¿verdad? Así que Dios me lo bendiga, cuídese mucho. Vamos a orar para despedir. Padre, en esta mañana te damos las gracias. Señor, yo te pido en esta hora que tú bendigas la vida de mis alumnos. Señor, guárdalos, bendícelos, ayúdales en gran manera. Dale fuerza y fortaleza, dale sabiduría, entendimiento, para que ellos puedan, Señor Jesús, puedan
llevar este estudio en sus corazones y con un buen provecho. Yo te ruego que les ayudes y los bendigas y les provea sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén y amén. Dios me lo bendiga y Dios le guarde.